Pero cuando oramos, la carne baja y el espíritu sube. Dale un aplauso al Señor. Cuando oramos, nuestra vida espiritual es conectada con la presencia de Dios. Yo diría que la oración es como la sangre del creyente. Un creyente que no ora es como que no tiene sangre. Y una gente que no tiene sangre, ¿qué pasa? Se muere. Asimismo, el que no ora se muere espiritualmente. Gloria al Señor. Para uno vivir una vida en el espíritu hay que orar. Dígale al que está a tu lado, hay que orar. Pero hay que orar en el espíritu. Porque hay dos formas de orar. Dile al que está a tu lado, hay dos formas de orar. Orar en el espíritu y orar en la carne. Todas las religiones oran. Los tradicionales oran. Creo que los testigos son los únicos que no oran. Hasta los que creen en Mahoma oran. Los que creen en Buda oran. Pero oran en la carne. Diga conmigo, oran en la carne. Y la oración en la carne no produce fruto, pero la oración en el espíritu produce fruto. Dile al que está a tu lado, la oración en el espíritu produce fruto. Fruto de paz, fruto de amor, fruto del espíritu en tu vida. Un cristiano que ora es fructífero en el espíritu. Entonces debemos darnos cuenta cuando estamos orando en la carne o estamos orando en el espíritu. Porque a veces pensamos que estamos orando en la carne y lo estamos haciendo a veces pensamos que estamos orando en el espíritu y estamos orando en la carne. Porque cuando usted ora en el espíritu, su espíritu se renueva. Cuando usted ora en el espíritu, la revelación del Espíritu Santo llega a su vida. La dirección del Espíritu Santo llega a su vida. El fruto del espíritu comienza a manifestarse en su vida. Cuando un creyente ora en el espíritu, su carácter es transformado al carácter de Cristo y se va pareciendo cada día más a Cristo. La oración nos lleva a tener una imagen de Jesús en nosotros. La oración nos hace ser como Cristo. La oración nos hace hablar como Cristo. Nos hace pensar como Cristo. Nos hace actuar como Cristo. Nos da el carácter de Cristo. Un cristiano que verdaderamente está orando porta el amor de Jesús. La oración nos enseña a perdonar. Cuando usted está orando en el espíritu, usted perdona a su hermano, usted perdona a su hermana. Usted tiene un corazón santo, puro delante de Dios. No dice la escritura que cuando tú vengas a traer la ofrenda aquí, y la ofrenda tiene que ver, escuche esto, la ofrenda no es solo dinero. La ofrenda es alabanza. La ofrenda es todo lo que asciende a Dios. Es todo lo que usted le da a Dios con amor, con agrado. ¿Cuánto han traído ofrenda de alabanza esta mañana? ¿Cuánto han traído ofrenda de adoración? ¡Aleluya! Dice la palabra, si te acuerdas que tiene algo contra un hermano, deja la ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Cuántas cosas hacemos orando, pero con falta de perdón en nuestro corazón hacia nuestros hermanos? Entonces la oración te enseña a perdonar. La oración en el espíritu. Porque la oración en la carne te deja igual. Dale un aplauso. Pero la oración en el espíritu te ayuda a perdonar al que te ha ofendido, al que te ha herido. Mire, no había uno que perdonara más que Jesús. Usted sabía que si Judas, escuche esto, si Judas se arrepentía de verdad, Jesús lo perdonaba. ¿Cuántos sabían eso? Y cuando estaba allí en la cruz dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y cuando Pedro lo negó, ¿usted cree que lo que Pedro hizo fue cualquier cosa? Negar al Hijo de Dios es algo grave. Negar al Salvador, decir que no eres de Él, andando 3 años y medio con Él. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Eso se ve sencillo. Negar al que te dio la vida, negar al que te hizo ser un ministro, al que te dio el poder y la unción para que te moviera, el que te sacó del lobo cenagoso y te volvió un rey en su reino. Pero Pedro tenía algo que Pedro nunca dejó de orar en el espíritu. Y esa oración en el espíritu restauró a Pedro. Y Pedro volvió a Jesús y arregló sus diferencias
y siguió caminando con Cristo. Dale un aplauso. La oración en el Espíritu te va a ayudar a perdonar. La oración en el Espíritu te va a cambiar el carácter. La oración en el Espíritu te va a hacer una persona de Dios. Le dije, hay dos maneras de orar. Creo que los testigos no oran, pero la mayoría oran. Yo no he visto una gente que ore tanto como una monja, señores. Pero esa oración es vana, hermano. Esa oración es vana porque hay otras cosas que la oración debe llevar a la persona a un cambio. Y aquí vemos la historia. Y dice la necesidad de orar sin desmayar. Porque hay personas que comienzan orando bien y desmayan. Comienzan pidiéndole a Dios un vehículo. Desde que dura una semana yo voy a soltar eso en banda porque Dios no me oye. Comienzan a orar por el esposo que no es cristiano. Comienzan a orar por el empleo. Comienzan a orar por los dones del Espíritu. Comienzan a orar por cosas espirituales. Y se desesperan en el camino. Y Dios está a punto de responderle. Y cuando ya Dios le va a responder, entonces dejan de orar. Por eso dice la necesidad. La oración no es una opción. La oración es una necesidad. ¿Cuántos creen que es una necesidad? ¿Cuántos tienen necesidad de orar? Necesidad de pasar tiempo con Dios. Cuando tú oras, la oración en el Espíritu te desarrolla una necesidad por Dios. Hermano, yo he estado en momentos donde yo estoy desesperado cuando yo no he orado. Cuando no he podido concentrarme o por alguna situación, yo no sé si a usted le ha pasado eso, que no he podido conectarme con Dios, que no he podido entrar a la presencia de Dios. Yo me siento desesperado. Tú tienes que sentir eso, hermano. Tú tienes que sentir eso. Si tú no sientes esa necesidad por el Espíritu, no estás orando en el Espíritu. Porque la oración en el Espíritu te mete una necesidad por Dios. Donde tú dices, hoy me levanto y tengo que buscar a Dios. Hoy me levanto y tengo que tener un encuentro con la misma presencia de Dios. Tengo que entrar a la gloria. Tengo que entrar a su presencia. La oración en el Espíritu siempre te mete a su presencia. Ay. La oración en el Espíritu siempre te mete en su presencia. La oración en la carne te pasa por arriba y tú sales igual. Dile al que está a tu lado, ¿cómo tú estás orando? ¿En el Espíritu o en la carne? La necesidad de orar siempre. En prueba debemos orar. En enfermedad